Buen día hoy para nuestra audiencia de AVE Hablando de Verdad en Colombia, en los países de Hispanoamérica, Estados Unidos y en Europa también, aquellos que nos siguen. Hoy tenemos un invitado muy querido, amigo desde hace muchos años, que es el padre Jorge Obregón, legionario de Cristo, batallador desde siempre, sobre todo por los jóvenes y por llevar la fe con esperanza en un mundo que hoy día lo necesita tanto. Entonces, pues padre, bienvenido, qué dicha que esté acá con nosotros, le agradezco que me haya aceptado y me haya hecho el honor de compartir este espacio hoy con nosotros en AVE Hablando de Verdad. No, Angelita, antes al contrario, gracias a ti es un honor, pues siempre, si nos dedicamos a repartir el Evangelio, pues entre más lugares, más espacios, mejor. Muy bien. Bueno, padre, por favor, antes de comenzar ya, de ir al corazón de esta entrevista, cuéntenle a la audiencia quién es el padre Jorge Obregón. Bueno, yo nací, soy mexicano, nací en la ciudad de Monterrey hace 51 años y desde pequeño nos fuimos a vivir a Houston, de una familia católica, sobre todo mi mamá, somos 4 varones, no hay niñas en la casa. Y bueno, yo creo que estuve siempre en ambientes que me permitieron pues acceder a la fe de una manera, no como hoy veo a tanta gente que, pobrecillas, me cuentan como que les presentaron un Dios regañador y enojón y policía. Yo nunca tuve esa experiencia, entonces me toca como escucharlo y tener misericordia con eso de que a mucha gente se les presentó un Dios pues que no es el verdadero Dios, ¿no? El verdadero Dios que es pues es verdad y es caridad, es amor. Bueno, y a los 26 años sentí el llamado y siempre fuimos una familia muy cercana. Yo desde pequeño estaba en los clubes del ESID, que así se les llama, los clubes juveniles del Regnum Christi, y luego estuve muchos años en el Regnum Christi como un joven que pensaba que igual que sus hermanos mayores, pues se iba a casar. Y ya de repente pues vino la llamada ante la Eucaristía de parte de nuestro Señor, y entonces desde entrada pues mi recorrido ha sido primero Colombia, donde hice mis primeros años de noviciado, Alemania, luego España, luego Roma, donde estudié teología y filosofía, y luego en mi servicio pastoral, pues he estado muchos años en Colombia, algunos años en Venezuela, luego hice un máster en teología bíblica y ya llevo 8 años, un poquito menos de 8 años en Estados Unidos, primero en Houston y ahora estamos aquí en Nueva York. Entonces, bueno, grosso modo, Angelita, ese Muy soy yo. bien, muy bien. Bueno, pero antes de seguir, ¿cómo fue esa llamada? Porque ese es un punto muy especial en su vida y que yo creo que marca mucho de lo que usted ha hecho y lo que significa para muchos de nosotros. Pues la llamada era una hora eucarística. Para los que no sepan, pues los jóvenes nos juntábamos una vez, ya sea por semana o a veces se espaciaba más a una hora de adoración ante el Santísimo. Y cuando el padre Miguel, todavía lo recuerdo, pues yo sin tener ningún deseo de ser sacerdote, cuando el padre Miguel vino hacia el final de la hora eucarística, como siempre se hace para dar la bendición, pues él empezó lentamente a dar la bendición con la custodia, que es el artefacto que contiene a la Eucaristía, y cuando lo apuntó exactamente en la dirección donde yo estaba, pues yo escuché 6 palabras que son: Jorge, yo te quiero, y al mismo tiempo ese quiero era necesito, porque era una voz que es interior y no exterior. Entonces ese verbo como que era los dos a la vez. Para mí, Jorge, yo te quiero para mí. Y desde entonces, pues vi que no había escapatoria y que había que responder al llamado. Y obviamente que por la cercanía que tenía yo con los legionarios de Cristo, pues ni pensé en otro lugar. No sé si se me ocurrió en ese momento. Entonces para mí, sacerdote y legionario era como casi que lo mismo. Bueno, pues gloria a Dios por ese sí, padre, porque creo que ha sido o sea, todo el camino que usted ha seguido y en Colombia que lo vivimos y lo tuvimos en esos inicios suyos, pues lo que se sembró, lo que usted sembró y lo que dejó en Colombia
pues ha sido muy importante para muchos de nosotros. Es más, conocimos a los legionarios y al Reino Christi muchos gracias a usted. Entonces, no es por alabarlo porque sé que a Amanda no le gusta, pero pues sí quería que la gente supiera cómo es que un sacerdote recibe la llamada, porque a veces yo no sé la gente qué cree. Entonces, ese cuando Dios te habla al corazón de verdad y que eres capaz de verlo, es real y existe. Y eso fue lo que le pasó al padre, lo cual es una experiencia muy linda y muy, muy esperanzadora. Les digo a la audiencia, por favor, que no se les olvide darle clic a la campanita, estar compartiendo este contenido y todos los otros contenidos para que cada día más gente pueda tener acceso a lo que estamos tratando de llevar con amor y con mucha esperanza. Padre, ahora cuéntenos un tema que me parece que un poco fue lo que me motivó a llamarlo para esta entrevista. Usted ha trabajado siempre con jóvenes, ha montado muchísimas experiencias con jóvenes de retiros y ese ha sido como un nicho importante para usted. Y en ese querer llegar a los jóvenes, pues se ha dedicado mucho al tema de redes sociales y es un gran influencer católico, sin duda. Lo sabemos todos los que lo queremos y muchos jóvenes sé que lo siguen. Y creo que es muy, muy, pues es lo que toca hacer cuando uno va a hablar con jóvenes y más en este momento de la era digital, donde hay que aprovechar todas estas herramientas para bien, ya que a veces se usan tanto para mal. Y me impactó mucho porque vi en redes que lo entrevistaron en un canal de televisión en Estados Unidos, donde usted vive. Entonces quería un poco que nos cuente sobre esa experiencia, sobre cómo llegó a eso usted y ya pues adentrarnos un poco en la temática de lo de la entrevista, que digamos es el corazón de lo que queremos hablar con usted hoy. Claro, Angelita, bueno, lo primero es que yo al inicio me sentía muy incómodo en los medios de comunicación y poco a poco con algunos de los laicos, sobre todo laicas que siempre me han ayudado, pues me iban diciendo que a la gente le gusta ver el sacerdote pues como de manera más normal o en su día a día, que no piensen que todo el día lo que hace es estar en la misa y en el confesionario. Y, y hasta la fecha, bueno, no, yo siento que ahora ya estoy más cómodo, pero al principio no me gustó, me parecía incómodo porque tengo la sensibilidad de, no sé por qué, atraer la atención a uno mismo, como que eso me choca, el narcisismo no sé, me molesta. No sé si viene de familia o lo que sea. Entonces yo pensaba, el ponerme allá afuera, pues quién le interesa. Pero bueno, obviamente Dios va guiando y acomodando las cosas y vas viendo que, pues efectivamente, como tú decías, si hay tanta duda y el joven está montado ahí, creo que ahorita en Estados Unidos se dice que algunos están en 12 horas efectivas en redes sociales. El libro más vendido en Estados Unidos en Amazon el año pasado, no sé en qué categoría, pero quizá el número uno de todos, se llama The Anxious Generation, la generación ansiosa, de Jonathan Haidt, un psicólogo de la escuela de NYU, aquí en Nueva York, a quien tuve la oportunidad de entrevistar. Y pues él simplemente está queriendo abrirle los ojos al mundo de que la ansiedad nos viene por las redes sociales. Bueno, pues eso significa que ahí estamos todos, que hay que cuidarlas, que es un arma que hace bien, también es un arma que puede hacer mucho mal. Entonces, bueno, ahí había que estar ahí. Y bueno, estando en Nueva York, pues como que tienes más exposición a diferentes medios, entonces me había llamado Fox Noticias en varias ocasiones y cuando no puedes ir al estudio, pues te dicen que sí pueden hacer algo así como esto, ¿no? Pero les conviene o les interesa o es bueno, más bien, digamos, es bueno para uno de repente ir al estudio y conocer en persona a las personas, entonces a los que trabajan ahí. Y eso fue el caso de la semana antepasada, cuando a raíz de un artículo de el New York Times que decía que la caída de práctica cristiana y católica había dejado de ser caída, ya se niveló. Yo lo noto que cada generación tiene una sed distinta y en la juventud están un poco cansados de lo que se toca, de lo material. Explica más sobre eso, porque ¿qué es lo que no les satisface de nuestra cultura que ahora están mirando
hacia la iglesia. Rachel, ¿te acuerdas que Pascal dijo que en el corazón de todo hombre hay un hueco con la forma de Dios? Sí. Y entonces cuando se vuelcan a todo lo que el mundo está ofreciendo, desde sexo, drogas, social media, etcétera, les está cansando. Sí. Lo veo como necesitan un poquito de silencio y lo piden a gritos. Y eso llama la atención porque, pues, siempre se dice que se está perdiendo adeptos y tal. Entonces daba la oportunidad para crear una noticia donde le preguntan al sacerdote, bueno, ¿y usted qué nota en cuanto a la práctica cristiana? Yo lo que estaba diciendo es que cada generación tiene una sed distinta. Y luego ahora los cortes de generaciones se dan más frecuentemente. Entonces, lo que pudo haberle cansado o lo que pudo haberle sido muy apetecible a los millennials, que es el meterse a todas las redes sociales, pareciera que aunque los centennials y ahora que ya empezó la generación beta, pues vienen más conscientes del gran daño que pueden ser los medios. Entonces, pues tienen una sed muy grande y de eso fue la entrevista, gente. Sí, porque uno ve, quienes estamos en esto de las redes y tratando de hacer apostolado, pues sí notamos en el caso de Estados Unidos que es muy interesante, especialmente lo veo allá, de pues la cantidad de inclusive personajes que influencian a otros, especialmente a los muchachos que han venido como en estos procesos de conversión. Entonces veo uno el caso de Jordan Peterson, pues que es alguien que ha hecho tanto bien siendo pues el canadiense, pero en Estados Unidos ha hecho un bien muy grande y pues verlo, todavía no ya como católico, pero sí como en ese camino, sabiendo que va a misa con su esposa, pues que ella tuvo esta conversión tan increíble. Y ve uno más personas, ve uno a Candace Owens, ve uno lo que le pasó al marido, obviamente que eso fue hace muchos años más. Inclusive ve uno personas que puede que todavía no estén ya, pero que las ve uno caminando como hacia él. Dicen mucho de Joe Rogan, que uno lo ve en sus entrevistas como buscando, ¿no? Como buscando esto. Y claramente esto influencia a los jóvenes, a los muchachos. Usted en la entrevista, digamos, ¿qué ha notado en su trabajo en Estados Unidos, en semejante ciudad, que parecería totalmente lo contrario, con los jóvenes que usted trabaja? ¿Qué ha notado en los últimos años sobre esto, sobre este despertar? ¿Qué están buscando los jóvenes? Ahí lo menciono en la entrevista, propósito y sentido, porque yo creo que hay dos preguntas que todo ser humano tiene que responder si quiere vivir los días con, valga la redundancia, con sentido, y es, primero, ¿por qué existo? O sea, ¿por qué estoy pisando la tierra? Y hacérsela en serio y llegar a que a lo mejor toparse en primera instancia con, no, pues es que porque mi papá y mi mamá se juntaron, sí, bueno, pero ¿te parece que eso es toda la causa de dónde vienes? Y la segunda pregunta es, ¿por qué cosa estaría dispuesto a dar la vida? Con lo cual, en el fondo, son dos preguntas enmascaradas en ¿de dónde vengo y a dónde voy? Y toda silla y todo árbol y todo, digamos, ser creado, se pregunta, bueno, ¿y de dónde vengo y a dónde voy? Es como tomar la fuente y el culmen, ¿no? O sea, ¿de dónde? Que tenga un sentido. Cuando estudias historia, ¿para qué lo haces? Pues para entender, ¿no? Cuando la gente va y se hace las pruebas genéticas, pues quiero saber, hay una inquietud de dónde vengo. Y también del modo contrario, sabemos que de alguna manera el joven o la joven que es adoptado, y qué gran ejemplo nos ponen a veces de tanto amor y de tanta salud mental de ellos, pero parte de la salud es que se le entrena bien a papá y a mamá para hacerle una introducción de que ellos no se sientan que su origen fue un error, sino al revés, que su origen ellos fueron elegidos de manera especialísima por estos dos nuevos padres por alguna otra historia. Y cuando eso se pone tranquilo en el alma, entonces la persona pues está bien. Entonces volvemos a tu pregunta. Lo que buscan es sentido y propósito, porque si no lo encuentran, la vida es un caos. Y el arte siempre lo ha mostrado. En las pinturas de personajes como este austriaco,
bueno, el que no me está viniendo el nombre, ahorita me va a venir, pero el que tiene la pintura del grito, ¿no? Que tiene sus manos así y es como el caos de no saber hacia dónde voy, ¿no? Eh, y pues el joven quiere despertar a tener sentido porque su corazón se lo grita todos los días. Sí, y con tanto, pues tienen todo materialmente, tenemos hoy materialmente todo, pero no llena, ¿no? Llega un punto que pues el propósito y el querer algo más está inscrito en nuestros corazones desde que Dios nos creó, ¿no? Sí. Sí. Yo incluso creería, no sé usted qué piensa de eso que dice, digamos, esa encuesta de que se estancó más o menos, eso que está no de creciendo, sino parado. Nivelándose, sí. Esa realmente es creciendo en los números, sí. Creciendo más que decreciendo. Una pregunta que me motiva mucho y que creo que tiene que ver algo es también tanta herida que hay hoy día en el corazón humano, tanta dolor, tanta tristeza. Hay cada día más preocupación por el tema de la sanación de heridas desde la psicología y esto se está abordando mucho hoy día pues por la iglesia, por movimientos, los legionarios están moviendo mucho este tema de hacer talleres de sanación de heridas y creo que ahí también hay un punto como que ha movido más a la gente a acercarse a Dios. ¿Cree usted o no, padre? No, 100%. Y yo diría que nosotros no somos pioneros en eso, estamos uniéndonos a muchas otras realidades hermosas de la iglesia y por la razón simple y sencilla de que yo creo, cuando yo estaba en la universidad al final de los 90s, yo me acuerdo que como joven que siempre estaba inquieto con temas pues de documentos serios así de la iglesia o libros filosóficos o libros de como sociológicos sobre lo que impacta a la persona. Yo decía, Madre Santa, esta generación que se está viendo Bart Simpson y este tipo de caricaturas les va a afectar mucho. Y curiosamente, pues claro, 25 años después, cuando ves la realidad de todas las ideologías que vinieron y de esta pues falta de mucho sentido común, falta de una antropología adecuada. Por antropología es qué es el hombre y la mujer, ¿no? ¿Qué les ayuda y qué les perjudica? Pues hoy nada más estás teniendo que esos que veían a Bart Simpson entonces, pues ahora son papá y mamá, no tienen ni idea de cómo ser papá y mamá. Pero como todo, Angelita, no es todo el mundo, sino que se ven unos picos. ¿Por qué? Porque hay gente, cristianos y católicos, y gente de buena voluntad, como Jonathan Haidt, el que estoy diciendo que no es ni cristiano ni católico, pero una persona con sentido común y un corazón bueno, como Jordan Peterson también, que empiezan a generar productos y servicios de sentido común. Porque es que a veces no se necesita ser cristiano, aunque obviamente es muy bueno serlo y es mejor serlo, diría yo, porque si no, pues no sería sacerdote. Tener la revelación, porque la revelación nos dice aquello que la propia ciencia y el sentido común no nos darían. Pero lo que están trayendo es lo que el nuevo gobierno de Estados Unidos, al cual no estoy canonizando, sino simplemente dicen algo que me parece muy, muy razonable. Vamos a restaurar el sentido común, porque estamos cayendo en una falta de sentido común. Entonces, sí hay muchas heridas simple y llanamente porque esa generación que tragó mucha porquería, ahora en el tratar de comprometerse en el matrimonio para darle a niños y a niñas pues un ambiente adecuado para que sean gente de bien, pues no está equipado para ello. Entonces hay muchos hijos sin papá y la figura del papá es también muy importante, a la cual durante mucho tiempo pues siempre se habló nada más de la mamá, ¿no? Porque los últimos 35 años han sido todo el derecho de la mujer. Yo creo que yo he dicho varias veces que ahora deberíamos de enfocarnos un poco en el hombre, como lo está haciendo Jordan Peterson. Porque if you get the man right, o sea, si entiendes al hombre, entiendes a la mujer. Y si entiendes a la mujer, entiendes al hombre. Entonces somos complementarios. Sí, es que nos han como, pues, un poco todo este marxismo cultural es generar esa lucha y esa batalla entre el hombre y mujer y ver que primero acabar con el hombre y acabar con el hombre, decir que el hombre era malo, que era violento, que era tóxico, y eso viene. Y desafortunadamente, pues, que tal vez toda la revolución sexual y todo ese despertar
de liberación, que no fue liberación, sino más bien esclavitud, terminó en que pues muchos niños por ahí volando sin papás porque pues la vida sexual se tomó como un juego y como un deporte y de ahí nació mucho niño sin papá y estoy de acuerdo con usted que si algo hace falta hoy es trabajar en la masculinidad y eso es lo que hace un hombre como Jordan Peterson y otros que a veces son criticados, pero que uno ve que han sido valiosos en la vida de personas. Con esto le pregunto, a mí me encanta y me llama la atención esa mirada que ustedes tienen, que usted y los legionarios en general y el Reino Christi tiene, de la misericordia de Dios, o sea, no, nunca dejar de decir la verdad, siempre decir la verdad de lo que está bien y de lo que está mal, pero siempre con una mirada, con la mirada de Jesús y con la mirada de misericordia, y no siendo como ese hijo mayor, siempre pienso yo en el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, tan duros que a veces somos los católicos, es que si no es así, tiene que ser de esa manera, y si no, todos nos vamos a condenar, y entender que hay muchísima gente muy valiosa que no conoció, que no tiene la culpa, que nadie le explicó y que debemos ser, y que podrían ser ellos, personas que lleven a mucha gente a Dios. Como el caso, por ejemplo, de Jordan Peterson, incluso le comento de un caso, que no sé si usted lo conoce, que para mí es un enigma, pero yo estoy segura que él al final terminará volviendo a casa, que es este señor Andrew Tate. Andrew Tate le ha hecho mucho bien a algunos muchachos, lo digo porque lo conozco por experiencia personal, de cosas que él ha dicho que son sentido común, como dice usted, que posiblemente en este momento están muy lejos de la fe, muy decepcionado porque no tuvo una información sobre el cristianismo verdadera ni sobre lo que realmente es el caso del presidente Trump. Cuando le dicen a uno que es terrible, que él es... que cómo habla, yo no sé cómo habla, pero me parece que es mucho más misericordioso muchas de las cosas que habla y que plantea, que no se muestran obviamente en los medios y que habría que ser menos duros a veces con este tipo de personas, ¿no cree usted, padre? Sí, a ver, sin duda, yo creo que nos sorprende, incluso yo le daría mucho crédito al Santo Padre actual que nos ha presentado constantemente y sin parar como una visión que a veces puede chocar con nuestros o principios, ya sea nuestros pensamientos o nuestros corazones, pero hay un texto que recientemente encontré de él, de aquel documento donde habla sobre el corazón de San José como padre, como modelo de los hombres. Y fíjate, para alguien que nos escuche y que se sienta como que la misericordia no es para él, dice, la vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente. Tanta gente sin esperanza, Angelita. Dice, si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado. Y si algunas cuestiones son irreversibles. ¿Cuánta gente siente, no, mira, lo mío ya es irreversible, yo ya aborté, o yo ya participé en esto, o yo ya me divorcié? Dice, Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo, y aquí cita la Escritura, Él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Hacer salir flores de entre las rocas, que muchas veces es la desesperanza que encontramos en muchos y que lo que yo llamo los católicos de derechas, que no me gusta porque siento que tenemos que ser como Cristo, ni de derechas ni de izquierdas. Esos son términos políticos que a veces los utilizamos pues para darnos a entender, pero que no nos aliamos con un partido u otro, sino que pues somos esos seguidores de Cristo que buscan aún en el ladrón malo, ahí, en el último momento de la cruz, busca echarle un cable a ver si se anima a tener un poquito de arrepentimiento. Estamos en Cuaresma. Y que se salve por la misericordia de Dios, pasando por el purgatorio, ¿no? No le desearíamos el infierno para toda la eternidad absolutamente
a nadie. Y sí, pues hay que ir al corazón de Cristo, decirle que Él, qué piensa o que Él, qué hizo por esa alma que en esta vida pues ha sido terrible, ¿no? Un Hugo Chávez o alguien por el estilo, un Hitler, ¿no? Entonces, esa mirada de misericordia pues es muy necesaria porque sabemos lo que sufrió Cristo por absolutamente todos. Los que tuvimos la fortuna de recibir una formación cristiana católica y los que no lo han obtenido y no hicimos nada para nacer donde nacimos, aquellos que tuvimos un padre y una madre que así nos sembraron esas semillas. Sí, de acuerdo. Y en los jóvenes, ¿usted qué ve, qué siente o qué ve en los jóvenes? ¿Qué están esperando los jóvenes? ¿Cómo que siente usted en esta búsqueda, en este llamado que usted cada día le hace a los jóvenes, todos los con los que trabaja, en todos estos años que usted ha trabajado especialmente con tantos jóvenes? Cuéntenos un poco qué ve. Y yo lo que veo es que, como dice el libro del Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Es el mismo corazón que existía antes de Cristo, el que nace hoy después de Cristo, y siempre tiene un anhelo enorme de felicidad porque pues la felicidad es Dios mismo, y simplemente el joven de hoy está con tantas opciones, con un supermercado de tantos modos opinables de ser, está tratando como de averiguar qué me lleva a la felicidad. Y de ahí que haya los tremendos vicios que llevan mucho tiempo y que golpean, porque a veces con buena intención pues prueban un camino que puede ser las drogas, pueden probar otro que es el sexo, pueden probar otro que es la fama o el poder, el éxito humano. Aquí en Nueva York, pues obviamente que todo el que viene a Nueva York se quiere comer al mundo. Tú no puedes sobrevivir en Nueva York si no trabajas duro y te sometes a horarios pues bastante fuertes. Por eso, de hecho, tanta gente de Madrid está aquí en Nueva York, porque lo ven como, a ver, pues me voy a capacitar y luego volveré y tendré eso en mi currículum. Entonces, ese éxito humano está ahí y nace del deseo de ser alguien en la vida, de hacer algo de mi vida, de darle sentido y propósito, que son las dos palabras que utilizaba al inicio. Entonces, nosotros lo que hay que hacer es poder estar ahí cuando el joven hace sus primeros pasos y empieza sin mala intención en muchas ocasiones por el camino equivocado. Sí. Hay una pregunta que todos, que muchos católicos nos hacemos, especialmente quienes pues llevamos años tratando como de trabajar en esto, también de servirle a los demás, de servirle a Dios. Es muy fácil juzgar a la iglesia, ¿no? Permanentemente la juzgamos, que la iglesia se equivocó en esto, pero definitivamente hay un tema no en ánimo de juicio, sino en ánimo de cómo podemos mejorarlo y de ver, es el tema de la pedagogía sobre los temas en general. Pues hay un desconocimiento prácticamente generalizado, incluso en quienes, y soy la primera, de cosas que no teníamos ni idea de por qué las cosas eran de esta manera. Creo que en los últimos años ha habido como pues el Espíritu Santo se ha valido de cierta manera de la iglesia, de ciertos movimientos, de ciertos tipos de retiros, para que la gente conozca su fe. Pero sí, en ese aspecto creo que ha habido como una falla, como una falencia. ¿Qué podemos hacer los padres de familia, que somos católicos, que queremos formar a nuestros hijos en la fe, en este tema? ¿Qué recomienda usted, hablándole ya a los padres de familia, que es muchísima de la audiencia nuestra? Yo creo que conocer al mundo, pues yo creo que, a ver, casi puedo asegurar que el 98% de, por ejemplo, los padres varones y también muchas de las mujeres, a ver, ellos, sus empresas, sus emprendimientos, probablemente tienen una buena dosis de éxito. Y lo tienen porque depende de ellos. Ellos le meten su corazón y su energía. La gente le da tiempo a aquello que le da vida, ¿no? Entonces están involucrados en una ONG o en un trabajo formal, que es lo que les da alimento, y tratan de investigar y les va bien porque depende de ellos. Bueno, pues tus hijos dependen de ti, pero a diferencia de un negocio, ellos también tienen su ser propio
y hay muchas cosas que no se tiene que sentir el papá y la mamá mal cuando los hijos no andan por buen camino. ¿Por qué? Pues porque hay tantos factores genéticos y de libertad que no dependen de los papás. Entonces, primero que nada, quitarles la culpabilidad a los pobres papás que a veces sufren mucho. Pero sí se puede decir que conocer el mundo que hoy afecta a tu hijo, por ejemplo, nomás hacer la reflexión de que quien estorbaba a nuestros padres, que son los abuelos de los jóvenes, ¿no? Para darnos un corazón bueno, pues eran poquísimos. Los papás controlaban casi todo lo que tú y yo recibimos, Angelita. Hoy en día eso ya no se le concede a los papás. Ya hay demasiados interventores en el formar a los hijos. Aquella famosa frase de "It takes a village", se necesita todo un pueblo, pues ahora, pero para mal. O sea, tanto mensaje que no quisiéramos que llegara a nuestros hijos, pero no podemos evitarlo y no podemos vivir como en la irrealidad, pero sí podemos cuidar, orientar, explicar, estar pendientes para que ellos sepan distinguir el trigo de la cizaña. Entonces, ¿qué le diría a los papás? Mira, date cuenta, lee, investiga y apasionate. Así como te apasionas por tu trabajo, tu negocio, apasionate por el tema de tus hijos, de que no espontáneamente siempre vas a tomar las mejores decisiones sobre tus hijos. Se requiere de estudiar la cuestión. Hazte experto en ser padre que cuida. Y repito, el libro de Generación Ansiosa, Anxious Generation, es uno de los libros que hoy en día pues, tienes a un señor diciéndole a todos los papás, mira, esto es lo que se enfrenta a tu hijo, que tú no te enfrentaste a ello porque tú no naciste con un iPhone así en tus manos, pero ellos sí. Pues muy interesante ese libro, padre, hay que recomendarlo. Vuélvanos a decir el título para lo Generación Ansiosa, de Jonathan Haidt, que se escribe H-A-I-D-T, H-A-I-D-T. Pero es uno de muchos, es decir, ese está muy en boga porque evidentemente todos los estudios psicológicos hablan de la ansiedad, la depresión y el estrés, ¿no? El porcentaje de jóvenes americanos y de adultos americanos, por ejemplo, que sufren, y eso porque es el país que te da la estadística, pero esto no ha de cambiar mucho en España, en Alemania, en la misma Colombia, en México, etcétera. La cantidad de gente que está bajo un cierto estrés, pues es mucha. Y es por estos factores. Los medios estos, evidentemente, que están jugando un rol muy, muy importante. Porque sí, es que en el fondo es el vacío existencial del hombre, ¿no? Que lo tienes que llenar con algo. Y entonces si uno mismo se vuelve adicto y estás pendiente y eso genera el tema de la dopamina y todo. El otro día veía una película que me impactó porque era de un hombre, de un señor casado con sus hijos ya más grandes y totalmente adicto, casi se le acaba pues el matrimonio por cuenta del celular. Entonces sí, los padres de familia y uno lo ve en espacios, nos preguntan mucho qué hacemos, me siento mal, yo los eduqué así o no los eduqué o llegué tarde, no importa, el que sí puede hacer todo es Dios finalmente. Orando, ¿cierto? El que puede reconstruir todo es Dios, y yo creo que esto que usted nos cuenta y que lo hayan llamado a una entrevista de Fox me parece, como dicen acá, flipa, porque realmente a pesar de que los medios de comunicación representan otra cantidad de cosas y tal, no pueden negar que hay un fenómeno, y es un fenómeno de esperanza. Puede que no sea muchísima la gente, pero sí cada vez hay una búsqueda mayor, y para eso pues es que podemos estar ahí para ayudar y para servir a los demás. Eso sí. Sí, pero bueno, padre, pues qué maravilla que lo hayan entrevistado. Ojalá lo vuelvan a entrevistar más para que pueda usted dar ese testimonio a más gente, porque, o sea, yo creo que ver un sacerdote hoy día en un medio de comunicación, ya que no sea para acusarlo de algo, sí. Ese es síntoma especial, y más que sea un sacerdote como usted que trabaja tanto, sobre todo para los jóvenes, cosa que me parece importante. Entonces, bueno, acá en Estados Unidos, el canal Fox, justamente, que sufrió mucho bajo, digamos, previos gobiernos, sí es muy conocido, como lo es pues mucho del personal que ahora ha llegado a gobierno,
pues claramente ve uno que tiene su crucecita. Están luchando, ¿no? Porque no se erosionen los valores originarios de los padres fundadores de este país. Y es que la propia Constitución, pues dice, ¿verdad? Que todo mundo nace con unos, se me olvida voy a parafrasear un poquito, pero todos nacen con una dignidad, por así decir, ya dada, con lo cual implica la creación o la existencia de un Dios, y lo vemos en el himno, lo vemos en no tanto en el himno, pero tienen una cosa que llaman el Pledge of Allegiance, ¿no? Que es todos en una nación bajo Dios, y lo vemos en su moneda, confiamos en Dios, aunque luego se utiliza mucho para mofarse y eso, pero las mofas pues siempre van a existir. Pero por eso este es uno de los canales que sí quiere mostrar ese mundo con sentido común, y muchos de sus empleados, esta Rachel que me entrevistó, pues tenía muchas medallitas de la Virgen aquí, y ella dijo, mi hija va a misa en latín con su esposo, con lo cual ya te dice que pues es gente que quiere estar en esos lugares donde la gente se junta, que son los medios de comunicación masivo, y quieren que haya una presencia de eso y no solo de la falta de sentido común. Sí, sin duda, sin duda. Incluso he oído que en Estados Unidos hay un creciente número de gente buscando la misa tradicional, ¿no? Eso es... Sí hay, o sea, sí hay un número creciente de ello, aunque también hay que decir que en el Congreso Nacional Eucarístico que hubo en Indianápolis, que llevaban años de no tener semejante despliegue en un estadio maravilloso con todo, las misas que celebraron fueron pues la misa en vernáculo normal, con una gran unción, con una gran devoción, y pienso yo que no hay que perder de vista por aquello de los peligros que a veces puede haber, no digo que lo haya en este caso del todo, pero de los efectos del péndulo, es decir, la misa no es más santa porque sea en alemán, en ruso, en chino, en español o en japonés. Lo importante es que haya reverencia y devoción. Y yo personalmente, que toda la vida hice misa en latín en Roma y todo, pues a mí lo prefiero en los lenguajes normales, porque pues estoy atento a la lectura, porque digamos que pues quiero escuchar la lectura nuevamente, sea del Antiguo Testamento, sea el Salmo, es como una especie de vaporizador que me alienta, pero en fin. Sí, yo creo que más es eso, a mí me parece que eso puede ser más como un síntoma de una necesidad de la sacralidad, de volver como de sentir. Así es. Y que no siempre, que desafortunadamente no siempre en todas las celebraciones eucarísticas pues se da ese respeto. Sí. Entonces, pues muchas veces la gente como que siente eso y se pueden ir un poco para ese lado. Sí. Y estoy de acuerdo con usted. Sí, una cosa en Estados Unidos inclusive que tiene la paradoja, todo esto que dice, tener en el billete, pues in God we trust. De todas maneras, el caso, por ejemplo, de la posesión del presidente. Yo decía, ¿en qué país? Usted sabe que pues yo he estado algo vinculada a la política en Colombia, y digamos que siempre me ha dado tristeza pensar que Colombia, que fue un país muy católico, que sus líderes pues realmente solo han tenido un presidente de verdad católico, pero en general había como una reverencia, había una ceremonia que se hacía antes de la posesión del presidente. Todo eso se ha ido acabando ya. Quitando poco a poco. Sí. Y en cambio uno ve que en Estados Unidos, pues que pensaría uno que tiene menos. ¿Por qué? Porque pues el secularismo, supuestamente la cuna del secularismo en parte. Y fíjese que en la posesión, por lo menos del presidente Trump, en de sus dos gobiernos, pues los únicos que hablaron aparte de él fueron líderes religiosos. Eso también dice uno, y uno ve que es un país, pues igual que ha sido un país muy poderoso, muy importante, y que pues le ha traído mucho bienestar a muchísima gente, aparte con sus bemoles, pero es que tener a Dios siempre tan de primero, yo creo que eso Dios lo premia, ¿no? Dios lo premia de todas maneras a pesar de tanto pecado y de tanta cosa. Eso me parece que es nuestra esperanza, y un poco el mensaje y la idea de esta entrevista era esa. Era primero que cada día somos más y podemos ser más, pero que cada uno de nosotros podemos trabajar
por eso, por llevar más personas, por hablarle a más personas, por estar ahí para más personas. No necesariamente cuando uno es católico y se convierte, que quiere salir a contarle a todo el mundo y que todo el mundo haga, y a veces no todo el mundo quiere, pero hay otras maneras, ¿no, padre? Y eso es lo que yo creo que es lo que es valioso. Usted hablaba mucho del tema de sanación, del dolor del corazón, y es por ahí también que se puede ayudar, que la gente no sienta desesperanza y que todos podamos, con la vecina, con el hijo, con el papá, con el hermano, poner un granito de arena que a veces parece que no se ve, pero finalmente de ese, así como dicen, que no sé qué santo era el que decía, yo pongo mi nada y él pone su todo. Y con eso se pueden dar muchas cosas. No sé quién era que decía eso, padre, que santa, era una santa, ¿no? Yo también, de hecho, lo acabo de escuchar hace poquito y no me atrevo a decir quién es. Siempre, cuando no sabemos, se lo atribuimos a Santa Teresa de Jesús o a no sé quién, no lo sé. Pero mira, rápido, ahorita para eso sí sirven estos teléfonos. Ahorita lo buscamos aquí en AI y nos dice quién fue. Bueno, pero qué felicidad entonces que lo hayamos tenido hoy. Espero que podamos volverlo a tener acá. Porque esto es un aire de esperanza en un mundo donde todo el tiempo son noticias malas, todo el tiempo está uno preocupado. Pues en nuestros países, México, Colombia, acá mismo en España también, todo el tiempo estamos preocupados y angustiados y no podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Pues revisar nuestra vida y tratar de llevar el amor de Dios a los que más podamos. Y ese creo que es el mensaje y por la razón en la que mucha gente está volviendo a nuestra fe, ¿no? Y sentirnos orgullosos de nuestra fe católica. Eso es algo que usted siempre se lo ha oído decir y se acuerda la calcomanía de 100% católico. Yo creo que sobre eso me gustaría que mande como un último mensaje, pedir a la audiencia sobre eso, sobre que tenemos que sentirnos felices y agradecidos y orgullosos en el buen sentido de nuestra fe. Sí, bueno, yo creo que en honor a Juan Pablo II, cuyo aniversario de muerte se acerca en una semana, él creo que hablaba de la primavera que vendría, no sabemos cuándo es eso, en la fe, pero siempre fue alguien que arraigado en ser un hombre muy antropológico, o sea, un hombre que se pregunta sobre se hacía esas dos preguntas que yo decía: ¿por qué existo en la tierra y por qué estaría dispuesto a dar la vida? ¿O cuál es mi fin? ¿No? ¿Hacia dónde voy? Podía, con esos dos polos del inicio y el fin del camino humano, podría hablarle a todo el mundo, hablarle al joven de hoy que está inquieto, que se quiere comer el mundo y que con la edad vamos perdiendo un poco esa ilusión a veces, pero él los arengaba y les decía justamente que habían sido creados para la grandeza y no para la mediocridad, y parte de eso es reconocer de dónde vienes y saber que, bueno, pues vayan si quieren y prueben todas las filosofías que hay allá afuera. Si les pica por descubrir la verdad por sí mismos, pues vayan y háganlo, pero no dejen de considerar dentro de esa el cristianismo, y la que le dé el mejor resultado, la que observando te muestre que forma mejores familias, mejores matrimonios, mejor sociedades, pues adóptala, y no te vamos a forzar a adoptarla antes de que tú la descubras, ¿no? Porque también tener la fe es un don. Entonces vete por ahí, pero sí te decimos que ojo, porque la naturaleza no perdona nunca las decisiones que tomamos. No, y hoy día, último mensaje a los jóvenes, bueno, a la gente en general, miren un poquito cuál es la religión o la religión que más ha ayudado a la cultura, que más le hizo bien a Occidente, donde el ser humano llegó a mayor dignidad, especialmente la mujer, hoy día que hablamos tanto de la mujer. Y solamente les digo que miren quién fue, no les digo quién fue, solamente les digo, lean un poquito sobre eso, investiguen y habrá muchas respuestas. Es bueno, así. Padre, ¿cierto? Gracias, pues, Angelita, y un gran saludo a toda la audiencia. Muchas gracias a usted, Padre, nuevamente, y bueno, a la audiencia un abrazo grande. Esta semana tenemos más cosas interesantes y por favor, nuevamente clica la campanita y ayúdenme a compartir y mándenle este enlace del canal AB Hablando de Verdad a todos sus contactos.